Buenas, mi nombre es Harry Pretel, estudiante de la UNAD de Ingeniería en Telecomunicaciones. Aquí voy a desarrollar la actividad de electrónica de potencia de la fase 3, diseñar la etapa de potencia y filtrado. Esto es un trabajo individual. Voy a tomar el paso 3.1, que se debe presentar un circuito driver de la etapa de potencia y se debe explicar el funcionamiento a sí mismo. Bueno, voy a explicar el funcionamiento. Aquí tenemos la parte del circuito que acabo de diseñar. En esta pantalla voy a abrir el simulador Easy Proteus para que podamos explicar la parte de funcionamiento. Vamos a llevarlo para esta pantalla. Vamos a explicarlo acá. Vamos a explicarlo acá abajo mejor para poder leer la rúbrica. Bueno, aquí dice de que tenemos que presentar un circuito. Aquí acabo de diseñar el circuito. Aquí tenemos todo el circuito. Está diseñado. Todo el circuito que tenemos que presentar el circuito driver. Voy a explicar las partes del circuito inversor. El circuito inversor consta de varias partes. Tenemos la parte osciladora. Y estos circuitos integrados que viene siendo el IR2101 es un circuito que toma la señal de entrada, la coloca a un nivel alto y a un nivel bajo, y esta es la etapa de potencia. Esto viene siendo la etapa driver y esta es la etapa de filtrado. Aquí tenemos la parte de filtrado, lo que es la bobina y el capacitor a tierra. Aquí podemos ver el funcionamiento de la etapa de filtrado. Este es el circuito LC, L de bobina y C de capacitor, que se encarga de filtrar la corriente de salida, tomando la onda de diente cuadrada, eliminando ese paso, retrasándolo por 90 grados con relación a la corriente y tomando la señal alterna, que es la que pasa por el primario del transformador. Estos son los IRF, la parte de potencia, y todo esto viene siendo la etapa driver. En electrónica, driver significa impulso o excitación de un componente. Entonces esto impulsa a la etapa de potencia para que amplifique la señal. Lo voy a simular. Aquí le di play. Vamos aquí a colocar los dispositivos. Este lo colocamos aquí y este lo colocamos aquí. Vamos a colocarlo aquí al ladito. Vamos a disminuir la etapa. Vamos a dejarla ahí. Vamos a darle aquí, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a quitar aquí este osciloscopio. Voy a colocar un osciloscopio a cada componente para mirar el paso a paso. Vamos a colocar el osciloscopio aquí. Vamos a ver la señal de salida que está en el TL081. Vamos aquí a verificarlo. Miren que acabo de poner la parte amarilla del osciloscopio. La parte amarilla la acabo de conectar a la salida del TL081. Le voy a dar play. Y aquí vemos, miren, aquí vemos clarito la onda cuadrada. Vamos a disminuirla para que se vea. Vamos a apagar las demás líneas de trazos y bajamos. Aquí podemos ver, a la salida podemos ver la oscilación que produce el TL081, que está en forma de amplificación, y vemos la señal onda cuadrada. Aquí podemos ver la señal, miren, a la salida del TL081. Vamos a tomar esa misma señal, vamos aquí a eliminarla y colocamos a la salida de los IR2101. Vamos a tomar la señal alta y tomamos la señal baja. La señal baja. Aquí están conectados. Vamos a darle play. Este viene siendo el azul. Vamos a activar el azul. Aquí podemos ver
a darle la misma frecuencia. Vamos a bajar un poquito aquí y vamos a bajar un poquito aquí. Como su nombre lo indica, hay una señal baja, hay una señal alta, y podemos ver la señal baja, la señal alta que produce este circuito integrado, tomando la comparación de la entrada, haciendo un nivel más alto, un nivel más bajo para excitar los IRF741. Esta misma señal se produce en un tiempo también con el circuito integrado de abajo, porque son dos circuitos integrados. En este caso son bifásicos, los dos circuitos integrados con un transformador monofásico. Vamos a darle aquí stop. Vamos a quitar estas señales y colocamos esta señal aquí a la entrada, para que noten algo, aquí a la salida de la amplificación, antes de la bobina, antes de la tapa de filtrado, y colocamos una después de la tapa de filtrado. Hay que observamos que la parte amarilla está en la parte antes del filtrado, y la línea azul está después de la tapa de filtrado, para que vean el cambio que produce la tapa de filtrado del circuito LC, que retrasa con relación a la corriente una fase de 90 grados, de 180 grados con relación a la corriente y el voltaje, produciendo que la señal onda cuadrada se vaya a tierra y deje pasar la señal de corriente alterna. Vamos a darle play. Aquí pueden observar. Vamos a rodarla para darle explicación. La parte amarilla, aquí como ustedes pueden ver, mire, aquí es la parte amarilla y podemos ver la señal que viene siendo una onda cuadrada, mientras que la señal azul ya va apareciendo ya una señal más de corriente alterna, más de alternación, que es lo que se requiere, de que la onda alterna sea amplificada de 12 voltios a 110, que sea con onda pura, onda de señal pura de corriente alterna. Aquí podemos ver cómo hay la alternación, y esa alternación se da de acuerdo al valor de la bobina con el valor del capacitor. Eso entra en resonancia. Eso viene siendo un trabajo como un circuito filtro pasabajo, o filtro pasabanda, o trampa. En electrónica también se llama trampa que resuena a la frecuencia de onda diente cuadrada y deja pasar la señal sinusoidal. Aquí podemos ver, vamos a darle aquí una ampliación para que se pueda notar más. Vamos a ver cómo se genera la onda, una onda diente cuadrado, una onda casi que sinusoidal. Ahora vamos a darle stop. Vamos a tomar esa señal y la colocamos a la salida del transformador inversor, para que vean la amplificación. Miren, una onda totalmente sinusoidal. Aquí pues vamos a bajarle de frecuencia para que se note la onda seno. Miren, una onda seno totalmente pura. Aquí podemos ver la onda cuadrada, que viene siendo antes de la tapa filtrado, y la onda seno, que viene siendo ya la salida, con un voltaje de 118 voltios, 117, muy estable, con una FEN de 12 voltios. Aquí podemos ver la FEN, que es de 12 voltios. Miren, una FEN de 12 voltios. Toma los 12 voltios, lo inversora, como decimos acá en electrónica, convirtiéndole 12 voltios a 110 o 118 o a 120 voltios de corriente alterna. Mire, totalmente una onda pura. Totalmente una onda pura. Vamos aquí a disminuir un poquito para que se pueda apreciar. Vamos aquí a bajar un poquito. Aquí podemos ver, mire, una onda sinusoidal totalmente pura. Un voltaje de
16 voltios muy estable, miren, muy estable en el circuito, con una FEM de 12 voltios. Vamos a colocar aquí un voltímetro para que ustedes puedan apreciar un voltímetro de corriente directa. Voltímetro DC, aquí está el voltímetro DC. Vamos a colocarlo aquí y lo colocamos a tierra. Ahí tiene, ahí podemos ver onda seno, la pasó por la tapa de filtrado, 12 voltios de entrada con 118 voltios, 117 voltios de salida. Vamos a hacer una ampliación aquí para que puedan ver. Ahí podemos ver 12 voltios muy estable con una salida de 117, 118 voltios muy estable y totalmente una onda seno. Esto es un aporte aquí muy estable, o sea, viendo el funcionamiento del circuito. Le voy a aplicar las partes, la parte osciladora, la parte driver o inversora, la tapa de potencia, la tapa de filtrado, la tapa de elevación de voltaje o transformador de voltaje, que toma 12 voltios y lo eleva a 110 voltios. Bueno, señores, no siendo más, este es mi aporte. Espero que sea un aporte significativo para el foro y lo hago para enriquecer el foro. Muchas gracias.